Bien, tengan muy buenos días. Les saluda el cuerpo de tutores de la materia Probabilidad y Estadística del ciclo 1 2023. Este día vamos a continuar entregando una serie de videos tutoriales con el tema distribución de probabilidad hipergeométrica. Bien, ustedes recordarán que la primera distribución que vemos es la binomial, que tiene muchas aplicaciones porque nos permite hacer los cálculos de una manera más rápida. Pero para que una distribución binomial sea aplicable, la probabilidad de un éxito debe ser la misma para cada ensayo. Esa es una característica muy importante de la distribución binomial. Por ejemplo, la probabilidad de adivinar la respuesta correcta de una pregunta, de un examen o de lo que sea, de verdadero y falso, es de 0.5. Esa es la probabilidad que usted adivine con certeza o también adivine sin buena suerte, de 0.5. Entonces, la probabilidad sigue siendo la misma para cada pregunta de un examen. No quiere decir de que porque si ya contesté las primeras 7, la 8 depende de lo que yo he contestado. Porque siempre son eventos que son independientes. Entonces, de igual manera, suponga que el 40% de los votantes registrados en un distrito electoral son federalistas. Si 27 de los votantes registrados se seleccionan al azar, la probabilidad de escoger un federalista en la primera selección es de 0.4. O sea, la condición que nos habían dado. La posibilidad de escoger un federalista en la siguiente sigue siendo de 0.4. ¿Por qué será así? Porque se considera que el muestreo se hace con reemplazos. O sea que lo que quiere decir que la persona seleccionado se regresa otra vez a la población antes de que se seleccione a la siguiente. O de otra manera puede ser si la población se puede considerar muy grande, ¿verdad? Que eso no va a afectar significativamente el valor de probabilidad. Sin embargo, digamos que la mayor parte del muestreo se realiza sin reemplazos. Quedamos aquí. El muestreo se realiza sin reemplazo. Es decir, que si la población es pequeña, o sea, hay un número pequeño al que vamos a estudiar, la probabilidad de cada observación va a cambiar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted solo está en un digamos, en un salón de clase, ¿verdad? Y quiere ver tal vez la simpatía por A o B partido político, ¿verdad? Ahí si escoge 5, esa muestra va a ser va a ser grande con respecto a la muestra que se está dando. Entonces, si usted no lo reemplaza, ¿verdad? Ahí la probabilidad se puede ver variada, ¿verdad? Porque si antes eran en un salón de 30 habían 20 y ya le preguntó a uno, ¿cuántos quedan con, con la disponibilidad de contestar lo mismo? Quedan 19. Entonces ahí ya se vuelve significativo. Entonces de eso se va a tratar el estudio de la distribución hipergeométrica. Veamos un ejemplo. ¿Va? Si la población consta de 20 elementos. Por ejemplo, digamos que la población
es de 20, 20 lo que sea, ¿no? La probabilidad de seleccionar un elemento de esos 20, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1/20, ¿verdad? Entonces, si el muestreo que yo estoy haciendo se realiza sin reemplazos, después de la primera elección, ¿cuántos quedan? Solo quedan 19 elementos de los 20. La probabilidad ahora de seleccionar, de seleccionar uno, ¿verdad? Ya no es 1/20 porque ya quité uno, ¿verdad? Ahora es solamente de 1/19, ¿verdad? Y si yo hago una tercera elección, ¿verdad? Que ya tendría ¿cuántos? 18 elementos, ¿verdad? Si ya tuviera 18 elementos, la probabilidad de la selección sería de 1/18, ¿verdad? Y ahí vemos de que ya son valores significativos, ¿verdad? Porque la población que tenemos es pequeña y cada vez que traemos un elemento de ella, la afectamos, ¿no? No así, digamos, cuando se puede considerar una población de millones, ¿verdad? Que usted ve la probabilidad de uno en general y no le va a afectar mucho. O sea, disminuir de 2 millones a 1.999.999 no es muy significativo. Entonces, así sucesivamente podríamos dar ejemplos, ¿verdad? Entonces podemos decir que se supone que la población es finita. Es decir, que se conoce el número de elementos de la población y es relativamente pequeño en cantidad, que es lo que yo les acabo de decir. Ejemplo de población finita son 2.842 estudiantes de ingeniería en la universidad, 9.421 solicitudes para la escuela de medicina o 18 autos nuevos en un concesionario. Entonces, esos son ejemplos de poblaciones pequeñas, ¿verdad? De que sí se van a ver afectadas cada vez que yo haga alguna selección. Entonces, recuerde que uno de los criterios para la distribución binomial, ¿cuál era? Era que la probabilidad de éxito permanece igual en todas las pruebas, ¿verdad? Ahí nos vamos a, por ejemplo, al ejemplo que ya dimos del examen, ¿verdad? Aunque ahí podría decir, ay, pero ahí solo son 10 preguntas, ¿verdad? Pero si vemos de que la naturaleza implica de que la probabilidad de que usted acierte o no acierte al azar sigue siendo la misma, ¿verdad? En cambio, cuando usted selecciona o hace un muestreo sin reemplazo, ahí sí se vería afectado, ¿verdad? Entonces, ya que la probabilidad de éxito no es la misma en todas las pruebas, que es lo que estamos viendo, cuando se realiza un muestreo en una población relativamente pequeña y sin reemplazos, entonces la distribución binomial no deberá utilizarse, ¿verdad? Porque no me va a dar datos fieles. En lugar de esto vamos a aplicar lo que estamos viendo, la distribución hipergeométrica. Por ejemplo, si nosotros tenemos de que se selecciona una muestra de una población finita sin reemplazo, ¿verdad? Ahí vamos a usar la geométrica. También, si el tamaño de muestra n es mayor del 5% de la población, eso ya es un criterio, ¿va? Lo vamos a escribir aquí. Si el tamaño de n, que es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Es mayor que el 5% de n, donde n es el total de la población, ¿verdad? Entonces, esas digamos como que son ciertos parámetros. En esos casos vamos a utilizar la distribución hipergeométrica, porque se puede determinar la probabilidad de un número específico de éxitos o fracasos. Esto es muy adecuado cuando el tamaño de la población es pequeño, que es lo que hemos estado repitiendo. Ahora bien, la fórmula para la distribución de probabilidad
Hipergeométrica es la siguiente. Vamos aquí. Vamos a poner distribución. De probabilidad. Hipergeométrica. Tendríamos que esa probabilidad en función de una variable discreta, porque estas son distribuciones de probabilidades discretas, va a ser S combinatorio X. Estos son símbolos, ¿verdad? Puede ser que de autor a autor cambien. Aquí N menos S combinatorio N menos X. Todo esto sobre N grande de la población entre, bueno, mejor dicho, combinatorio N minúscula de la muestra. Entonces aquí vamos a escribir qué representa cada símbolo. N mayúscula es el tamaño de la población. S es el número de éxitos en la población. X es el número de éxitos en la muestra. N es el tamaño de la muestra o el número de pruebas. Y C es el signo de la operación de combinación. Combinación o combinatoria. Combinatoria vamos a poner. Entonces, resumamos un poco lo que acabamos de hablar. ¿Cuáles son las características de la distribución hipergeométrica? Vamos a poner aquí características bien, veamos. Digamos, número 1. Los resultados de cada prueba de un experimento se clasifican en una
de dos categorías. Exclusivas. Estas van a ser un éxito o un fracaso. Número 2. La variable aleatoria es el número de éxitos de un número fijo de pruebas. Número 3. Las pruebas no son independientes. Ahí se da lo que yo les decía, ¿verdad? De el falso y verdadero. Ahí sí son independientes. Podemos usar la binomial. Y por último, la número 4. Se va a suponer que los muestreos se realizan con una población finita sin reemplazo. Bueno, por lo tanto, la probabilidad de un éxito cambia en cada prueba. Veamos ahora un ejemplo para que nos quede claro lo que estamos aprendiendo.
Bueno, ahí parte de lo que nos va a indicar qué tipo de distribución vamos a usar es que podemos ver de que la selección de los empleados, ¿verdad?, se va a realizar sin reemplazo. Bueno, voy a volver a leer el problema. Dice, una empresa emplea a 50 personas. 40 de los empleados pertenecen a un sindicato y 10 no. Se seleccionan 5 empleados al azar para formar un comité. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 seleccionados pertenezcan al sindicato? Entonces ahí podemos ver que incluso la muestra es del 5% de la población, ¿verdad? Porque la población, vamos sacando ya los datos, N, que es el número de la población, es 50, ¿verdad? Que es el total de empleados, el número de empleados. S es 40, ¿verdad? Según la pregunta son los éxitos, ¿verdad?, el número de empleados sindicalizados. ¿Verdad? Bien, el número de empleados sindicalizados es 40, ¿verdad? Ahí nos dice el problema, ¿verdad? Porque ese es el número de éxito. Si nos estuviera diciendo que cuál es la probabilidad de que no sean sindicalizados los que se están escogiendo, digamos, y nos dijera cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 seleccionados no estén sindicalizados, entonces ahí ese sería 10, ¿verdad? Pero ese va enfocado al éxito de la pregunta que me están dando. Y X sería cuánto. X es el número de éxitos que yo quiero en la muestra, ¿verdad? Que en este caso quiero que sean 4. Sería el número de empleados sindicalizados seleccionados, o sea, los que yo he escogido en la muestra. Y N es el tamaño de la muestra, que en este caso son 5, ¿eh? Que sería el número de empleados seleccionados nada más. Como ven, ahí ya hemos desglosado la información que nos da el problema, ¿eh? Ahorita nada más tendríamos que tabularlo. Tenemos que P es igual a X cuando la X yo quiero que valga 4. Y en la fórmula como teníamos S combinatorio X. ¿S quién es? 40. ¿Y X quién es? 4. Esto por N mayúscula, o sea, el número de empleados, o sea, la población total, que sería 50. Voy a hacer un poquito más pequeño esto, que eso no tiene que ver. Menos S, que es el número de éxito, que sería 40. Combinatorio con N, que es el número de muestra, que en nuestro caso es 5, menos X, que son los éxitos en la muestra. Todo esto sobre. Abajo teníamos N mayúscula, que es 50, combinatorio N minúscula, que es 5. Vamos a escribir lo que se vea mejor. Sería 40 combinatorio 4 por 10 combinatorio 1 sobre 50 combinatorio 5. Y esto al aplicar los valores y tabular nos va a dar que es 0.431. Esa es la probabilidad. Entonces aquí como un ejercicio podríamos dejar, ¿verdad?, que ahora prueben hallar cuando la X es 0, cuando la X es 1, cuando la X es 2, cuando la X es 3, cuando la X es 4 ya lo hallé, no me voy a volver allá, y cuando la X es 5.
y al sumar todas estas probabilidades me debe dar 1. Bien, entonces eso es todo por este video, ¿eh? Espero que practiquen, que realicen el ejercicio y nos vemos en un próximo video. Buena suerte.